Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a un webinar de Asufin. En este caso vamos a hablar de sobreendeudamiento. Vamos a esperar un minutito para comenzar mientras os vais conectando todos los que os habéis registrado. Así que mientras voy a ir explicando un poco el funcionamiento de los webinars, que sabemos que muchos no es el primero al que asistís, así que ya os lo sabréis, pero por si acaso lo recuerdo por aquí. Eh, para, mm, para hacer las preguntas y respuestas, que como siempre al final del webinar tendremos un apartado de preguntas y respuestas en el que responderemos todas vuestras dudas, por favor hacedlo a través del menú de preguntas y respuestas, que lo encontráis aquí justo debajo de la pantalla. Veis que hay un botón que pone preguntas y respuestas, hacéis clic ahí y ahí nos ponéis vuestra pregunta. ¿Por qué hacemos esto? Porque si lo hacéis en el chat, lo más fácil es que alguna pregunta se nos quede perdida y queremos responder el máximo número de preguntas posibles y no dejarnos ninguna sin responder. Y como en el chat vamos a estar también poniendo pues la biografía de la ponente, que ahora os la presentaré, vamos a ir poniendo los próximos webinars que tenemos, información de interés. Entonces, para que no se quede perdido entre un mensaje y otro, os agradecemos que las preguntas lo hagáis a través del menú de preguntas y respuestas. Si tenéis cualquier duda, lo ponéis en el chat y lo volveré a explicar dónde poner la pregunta. Como comentaba, el webinar de hoy va a hablar de sobreendeudamiento. Vamos a explicar qué opciones tienes si te cuesta llegar a fin de mes, pues qué es un microcrédito, préstamo revolving y demás. Y lo vamos a hacer de la mano de Marisa Protomártir, que muchos ya la conocéis porque es una cara habitual en los webinars de Asofin, que es la directora legal de la asociación. Y yo creo que ya no me voy a enrollar yo más y voy a dar paso a Marisa, que se va a encargar de la ponencia y que es lo realmente interesante. Así que aquí ya la tenemos. Hola Marisa, muchas gracias y bienvenida. Buenos días, muchas gracias Clara, muchas gracias a todos los asistentes a este webinar, que espero que sea de interés tanto para profesionales como para consumidores. Es un tema de máxima actualidad, lamentablemente, porque una de las principales preocupaciones de la Unión Europea en relación con el tráfico económico, ¿no? Pero particularmente en relación con los créditos al consumo, que está en el horno una modificación muy importante a través de la nueva directiva de préstamos al consumo, pues es precisamente el sobreendeudamiento. Para que os hagáis una idea, el propio Banco de España cifra nada más y nada menos que en un aumento del 73% el sobreendeudamiento de las familias españolas y además un estudio reciente que ha hecho la propia Asufin demuestra que este sobreendeudamiento responde fundamentalmente a préstamos al consumo, bien microcréditos o bien préstamos instrumentalizados con tarjeta, que tiene la particularidad de que se dedican fundamentalmente a ocio y vacaciones. Con lo cual, abrimos una puerta muy peligrosa al sobreendeudamiento, que España es de los países de la Unión Europea que presenta unas cifras más preocupantes y que, de hecho, bueno, pues en las reuniones a las que vamos aquí en Asofina, a Bruselas, a hablar con el organismo de la Comisión Europea que se dedica a este tema, pues repetidamente nos ponen de manifiesto que los niveles de sobreendeudamiento de la economía española, de las familias españolas, son muy preocupantes. Desde Asofin, siempre interesados en la protección del consumidor y en la educación financiera, pues hemos pensado que este webinar puede resultar interesante para tratar de una parte de prevenir situaciones de sobreendeudamiento y de otra parte daros herramientas o información sobre cómo salir, cómo reaccionar a una situación de sobreendeudamiento que no solo genera en las familias una situación muy angustiosa económicamente, sino que obviamente también pues, tiene repercusiones a nivel emocional y a nivel psicológico, porque estas situaciones desesperadas pues generan en las familias situaciones muy críticas, ¿no? Y muy conflictivas. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de qué situaciones nos podemos encontrar o es fácil que nos lleven a un sobreendeudamiento, que son los préstamos que denominamos préstamos peligrosos. ¿Cuáles son esos préstamos? Pues son aquellos préstamos que son muy fáciles de obtener y en los que, con carácter general y pese a que están obligados,
las entidades financieras no están haciendo un adecuado control de solvencia, ¿eh? De hecho, ni siquiera miren en el SIRVE. El SIRVE no es un fichero de solvencia, pero sí es un fichero público que depende del Banco de España, al que todas las entidades financieras están obligadas a reportar cuál es nuestro nivel de endeudamiento, ¿eh? El SIRVE no sabe cuánto dinero ganamos, pero sí sabe cuál es nuestro nivel de endeudamiento. Es decir, si nosotros tenemos una hipoteca y luego además tenemos un préstamo del coche y luego además hemos pedido un préstamo para las vacaciones, pues en SIRVE nuestros actuales o futuros acreedores pueden consultar si tenemos un préstamo, dos préstamos, tres préstamos, y con ello al menos se deberían hacer una idea, ¿no? Eso, unido a la información que nosotros les damos sobre cuánto ganamos y qué trabajo tenemos, pues les debería de dar una idea de cuál es nuestro nivel de compromiso financiero. Sin embargo, estas empresas, que además la mayoría ni siquiera tienen sede en España, aunque afortunadamente esto va a cambiar, pues no se molestan ni en consultarlo. ¿Por qué? Porque a ellos lo que les interesa es que nosotros hagamos una contratación rápida, una contratación ágil, que en la mayoría de las ocasiones pues no está bien informada, y que obtengamos dinero rápido, y cuanto más les pidamos, mejor. Entonces, estas dos tentaciones, ¿no? Estas dos trampas suelen estar basadas en préstamos que se materializan con tarjeta, como las tarjetas revolving famosas, y los microcréditos, ¿no? Que son estos préstamos que pedimos de 500, de 1.000, de 2.000 euros, 3.000 euros, a devolver en un plazo breve de tiempo, que contratamos por internet en un pispás, vamos pasando de pantalla con total agilidad, y que pues tienen en ambos casos unos tipos de interés altísimos. En el caso de la revolving, además, hay muchas veces que ni siquiera en la contratación queda claro que sea revolving, porque lo que explica el contrato es que es un préstamo a tipo aplazado en unas cuotas que cómodamente vamos a poder pagar y que elegimos nosotros, que pueden ir desde los 100 euros hasta los 300 euros o incluso más. Y lo que nosotros vemos es que tenemos una línea de crédito, ¿no? Que podemos ir tomando dinero con un supuesto límite que nos ponen de 1.000, 2.500 euros, que luego resulta que no es real, porque si superamos ese límite de crédito, pues nos va a mandar un SMS el banco o un email diciéndonos que no nos preocupemos, que nos aumentan el límite de crédito y que podemos seguir consumiendo, y que produce dos efectos perniciosos. El primero es que los tipos de interés, como os he dicho, son muy altos. Y el segundo es que con cada cuota que pagamos, como es una cuota bajita, que además hemos elegido nosotros, que no tenemos mucha idea de cómo repartir este pago del capital de intereses a lo largo del tiempo, pues resulta que esta cuota no está cubriendo lo que en lógica financiera debería ser una cuota razonable que nos permitiera cubrir una parte del capital y una parte de los intereses. Con esa cuota de 50 o 100 euros no cubrimos ni lo uno ni lo otro. ¿Qué ocurre? Que eso que no estamos pagando con nuestros 50 o 100 euros se va a sumar a las siguientes disposiciones que vayamos haciendo en los meses siguientes, y a todo ese dinero, es decir, lo que no he pagado más lo que sigo cogiendo de dinero a crédito, va haciendo una bola sobre la que se vuelve a aplicar esa TAE tan alta. Tened en cuenta que en crédito revolving las TAEs medias rondan el 20%. Con lo cual, como cada vez es más gordo el capital, que se le han sumado esos intereses del 20% ya, pues a esta bola se le vuelve a aplicar el 20%. Y así sucesivamente, de manera que se produce un efecto bola de nieve que genera muy rápidamente una situación de sobreendeudamiento. Y además, habitualmente, estos contratos, como suelen ser anteriores al año 2012, no cumplen la normativa actual, que es bastante más protectora, y tampoco nos podemos hacer una idea con la información que nos dan de cuánto tiempo nos va a llevar pagar esa deuda acumulada, esa bola, incluso si no pedimos más dinero al crédito, ¿no? Para saberlo tendríamos que hacer nosotros una operación matemática que es bastante compleja. Por otra parte, los microcréditos son muy sencillos de entender, porque nosotros vemos que vamos a pedir 500 euros, que lo vamos a tener que devolver en un plazo razonable, no sé lo razonable, ¿no? 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses, y nos dicen con toda claridad que por 500 euros vamos a pagar 250 euros, ¿sí? O 120 euros, o 130 euros, o 300, lo que sea, ¿no? De manera que en nuestra cabeza, pues nosotros decimos, bueno, pues dentro de un mes tengo que devolver 500 más los 250 de intereses, 750 euros. Es decir, estos micropréstamos
son totalmente transparentes, conocemos cuál es la carga jurídica y económica del contrato, pero claro, no nos estamos dando cuenta de que de esta manera estamos pagando TAEs que, según un reciente estudio de Asofin, que hoy podéis encontrar en la prensa, rondan un tipo medio del 3.200% TAE, pero que además, si el crédito tiene un plazo muy corto, 7 días, 15 días, esa TAE de 3.500% se nos puede duplicar y situar en un 7.000%. Con estos intereses, difícil es que no caigamos en una situación de sobreendeudamiento, sobre todo si enganchamos varias contrataciones seguidas. También son bastante peligrosas las refinanciaciones, es decir, cuando nosotros ya hemos acumulado 2 o 3 préstamos con la misma entidad y se nos está haciendo bola, no la estamos pudiendo afrontar y queremos que nos concedan un nuevo préstamo que acumule la deuda de estos 3 préstamos. En estos casos, las entidades, obviamente, ya han comprobado nuestras dificultades de pago en sus propias carnes y entonces lo que hacen es establecer unos tipos de interés para esta refinanciación muchísimo más caros. Y además, en este caso, a diferencia de lo que puede ocurrir en la revolving o en los microcréditos, son subidas del tipo de interés que estarían justificadas precisamente por el peligro de insolvencia, por el peligro de impago que presentamos ya cuando hemos dejado 2 o 3 préstamos pendientes y lo que pretendemos es una refinanciación. Además, ahora, conscientes de esta situación económica, han surgido diferentes empresas en el mercado que están captando clientes en esta situación de sobreendeudamiento y lo que hacen es vender servicios a través de los que presuntamente intentan renegociar con nuestras entidades acreedoras. No son las entidades acreedoras las que llevan esto, son terceras empresas y además también nos piden que vayamos pagándoles una cuota por sus servicios e incluso a veces también nos ofrecen servicios de refinanciación. ¿Qué ocurre con estas empresas? Porque son bastante poco transparentes y al final el dinero que estamos pagando, por un lado por la refinanciación, por otro lado para pagar los servicios a través de una cuota y por otra parte para pagar los posibles acuerdos a los que han llegado con esas entidades, se convierte en un mare magnum de dinero que les estamos pagando y que no sabemos qué parte de ese dinero verdaderamente se va para refinanciar, verdaderamente se va para pagar sus servicios o verdaderamente se va para el pago de los acuerdos a los que han llegado con nuestras entidades acreedoras, ¿no? Con Wizzing, con BBVA o quien sea. De hecho, nosotros hemos tenido incluso la experiencia que les hemos requerido para que acrediten y expliquen a qué acuerdos han llegado con esas empresas para tratar de determinar que efectivamente han hecho un uso legítimo del dinero que les hemos dado para pagar y ver que sí, la deuda, me lo invento, con Wizzing la han dejado en 3.000 euros cuando yo debía 4.000, pues efectivamente le han pagado esos 3.000 y no se han quedado con algo de dinero, por ejemplo, porque realmente el acuerdo con Wizzing no fueran 3.000, sino fueran 2.500. Entonces, estas empresas también son muy peligrosas, con lo cual desde su fin os aconsejamos siempre que os informéis con carácter previo, claro y cristalino de cuál va a ser la operativa de esta empresa, cuánto os va a comprar y por qué conceptos os lo va a cobrar e incluso que os metéis en foros y opiniones de Internet para que os veáis la experiencia que han tenido otras personas con estas empresas, ojo con las reseñas que no se comprueban, también os digo, y podamos tomar la decisión de encomendarnos a estas empresas con conocimiento de causa y al menos, bueno, pues con la experiencia contrastada de otras personas que han resuelto que estas empresas son serias y se puede confiar en ellas. También nos queremos prevenir contra empresas que ofrecen productos tipo FlexiCard, que es un caso que ya está sentenciado, por lo tanto lo podemos decir abiertamente. Son esas empresas que te dicen que son las únicas que os van a prestar dinero si nadie más lo hace, incluso si estáis incluidos en ficheros de impagados, ¿no? En los llamados ficheros de morosos, y que lo único que también te dicen que lo van a hacer sin garantías, pero lo único que te piden es que tengas un coche en propiedad. Entonces te dicen que no te van a pedir garantías, pero en realidad, ¿qué están haciendo? Pues te compran el coche por un importe que normalmente no es el del mercado, ¿vale? Pues vamos a poner
2.500. Y te lo compran. Por lo tanto, el coche cambia totalmente de titularidad, ya no es tuyo, y como ellos son los dueños, pues pueden hacer lo que quieran con eso. Y en otro documento, en otro contrato, llegan a un acuerdo contigo para arrendarte el coche, alquilártelo y que tú lo puedas seguir usando, pero a cambio de este uso tú tienes que pagar unas cuotas de alquiler con la que realmente no estás pagando un alquiler, sino que estás pagando los intereses de esos 2.500 euros que te han prestado. ¿Por qué? Porque la finalidad de este doble juego, de esta doble contratación, es que tú, si quieres recuperar tu coche, eh, vuelvas a pagar aquellos 2.500 euros que te prestaron, que en realidad te hicieron creer que era el precio de la compraventa, y además has estado pagando durante todo este tiempo unos intereses que rondan el 400-500% TAE, es decir, que son totalmente usurarios. ¿Qué ocurre? Que puede ocurrir que tú lleves pagando estas cuotas altísimas por utilizar tu coche, que en realidad son intereses del préstamo, durante un largo tiempo y un día vengan a coger el coche porque se lo han vendido en precio. Cosa que pueden hacer perfectamente porque el coche. Y por supuesto, si dejas de pagar de un día para otro, el coche va a desaparecer, van a ir a recogerlo a tu casa y se lo van a llevar. ¿Por qué? Esto es un contrato simulado, que es totalmente nulo, porque bajo la apariencia de esa compraventa y ese alquiler, lo que se está escondiendo es un préstamo a todas luces usural. Y que sepáis que, bueno, en su caso sería. Los microcréditos en particular tienen el problema además de que actúan en un ámbito un poco menos que de jungla de la competencia. ¿Por qué? Porque hasta ahora y hasta que se apruebe la nueva ley sobre crédito dudoso y sobre créditos al consumo que proceden de dos directivas que todavía están en el horno, que por ahora solamente están en trámite de anteproyecto de ley, a las que desde Asufin hemos hecho nuestras alegaciones correspondientes en defensa del consumidor, lo cierto es que hay una cantidad ingente de empresas que se dedican a esto, que ni siquiera están domiciliadas en España, que no sabemos quiénes son, a las que no vamos a poder demandar porque no tienen su domicilio en España y que actúan fuera de la legislación española, sujetas a que tú vas a saber qué legislación de qué país están situadas y además respecto de las cuales el Banco de España no tiene posibilidades de sanción ni de regulación ni de supervisión porque no son entidades autorizadas a trabajar en España, pero por otra parte es que tampoco necesitan esta autorización porque en España, a diferencia de otros países de la Unión Europea, permite que todo tipo de entidades financieras presten dinero a crédito sin ningún control. Afortunadamente, como os digo, esto está en trámites de ser cambiado, pero estos son préstamos que, como os digo, son muy difíciles de pleitear en España porque ni siquiera tienen domicilio en España. Y además contribuyen muy activamente al sobreendeudamiento porque suelen ser préstamos que te ofrecen de forma tan fácil que llega un momento en el que estás pagando unos préstamos con los otros y te encuentras de un día para otro en una maraña de préstamos que luego cuya deuda van a vender a un tercero, al fondo XXX, y este fondo nos va a demandar y nos vamos a ver en la obligación de defendernos de esa demanda con dificultad, porque también, como os contaré ahora, estos pleitos, cuando el que te demanda no es la empresa que te ha prestado el dinero, sino que es un tercero que le ha comprado la deuda, pues actualmente tiene problemas de legitimación que, bueno, que se han ido resolviendo gracias a una sentencia del Tribunal Supremo de enero del 2024, ¿no? Que permite que el contrato ya está extinguido porque ya se ha consumado, que puedas ejercitar contra este fondo que tiene tu deuda las mismas acciones y excepciones que podías haber usado contra tu prestamista, pero que, no obstante, siguen generando problemas hasta que se apruebe estas dos normativas de las que luego hablaremos, que ya por fin dejan la cuestión resuelta y garantizan la defensa del costo. ¿Cuándo podemos considerar que estamos en una situación de sobreendeudamiento? Pues habitualmente podemos definirlo como a ese momento en el que tu nivel de endeudamiento es mayor al 40%. Es decir, las deudas se están comiendo más del 40% de tus ingresos. Eh, Siempre se está en peligro de sobreendeudamiento, también os quiero advertir, sin ser alarmista,
cuando no se está respetando la famosa regla 70-20-10, ¿no? De gastar el 70% de mi dinero en cubrir necesidades básicas, dedicar el 20% a ahorrar y dedicar el 10% pues, a necesidades, entre comillas, no básicas, ¿no? Ocio y demás. Siempre vamos a tener un sobreendeudamiento cuanto nuestro pasivo supere al activo, obviamente, y también es posible que nos encontremos en una situación de sobreendeudamiento, no porque nosotros hayamos contribuido al mismo, ¿no? Además de las propias empresas prestamistas, porque hayamos pedido muchos préstamos, sino también porque nos encontremos en una situación de vulnerabilidad, porque, por ejemplo, pues nos hayan despedido o estemos en una situación de incapacidad temporal, estamos cobrando muchísimo menos y, por lo tanto, nuestra situación financiera no es equiparable a la de cuando estábamos trabajando. De manera que antes no teníamos una situación de sobreendeudamiento, pero ahora sí la tenemos porque estamos cobrando bastante. ¿Cómo detectar si nos encontramos en una situación de sobreendeudamiento? Pues mirad, sí, estamos pagando necesidades básicas a crédito. Me da igual que sea con una tarjeta revolving que con una tarjeta de crédito normal y corriente. Si estamos haciendo la compra o estamos pagando la gasolina con una tarjeta de crédito, estamos en riesgo de sobreendeudamiento. Cuando empezamos a pagar créditos corrientes con otro crédito que pido más. Cuando no hago eso, pero estoy en situación de impago en 2 o 3 créditos. Y, como os decía antes, cuando no se cumple con la recomendación de las reglas 50-30-20. 50-30-20, ¿no? Necesidades, ahorro, caprichos. Ojo, que yo los caprichos antes los ponía el 10%. Estas novedades legislativas de las que os hablaba, que vienen a reforzar la protección del consumidor frente al sobreendeudamiento, son, de una parte, el anteproyecto de ley de compradores de crédito dudoso, o NPL. Y vosotros diréis, ¿esto qué? Bueno, pues crédito dudoso es una forma fina de hablar de crédito impagable. Como os he dicho antes, alrededor de los créditos impagados hay un negocio monumental en España. ¿No os podéis imaginar las empresas de compra de crédito y reclamación de crédito que hay, lo poderosas que son, el dinero que acumulan y la cantidad de actividad que despliegan? Y además estas empresas cambian cada X tiempo porque los bancos y otras entidades financieras pues, van cambiando de proveedor, ¿no? De estos servicios. Y luego además también hay como diferentes figuras, porque hay quien compra el crédito y lo reclama por sí mismo, y hay quien no vende el crédito, pero que sí externaliza la gestión del crédito. Y además en estos casos, y esto me lo preguntaréis muchísimo, no es necesario el consentimiento del deudor. ¿Por qué? Pues porque hay una máxima en derecho que dice que al deudor le debe de dar igual pagar a A que a B. Y es verdad, nos da igual pagar a A que a B. Pero realmente lo que ocurre es que sí perdemos facultades negociadoras. Y también estamos perdiendo una contraparte, una cara con la que hablar. Cuando tú tienes una deuda con CaixaBank y CaixaBank se la vende al fondo A y luego este se la externaliza al fondo B, al final, con quien tú hablabas en CaixaBank ya no vas a poder hablar porque ya no tienen el crédito, seguirán teniendo el título, seguirán teniendo el contrato, seguirán teniendo la hipoteca, pero ya no tienen el crédito, ya no tienen la deuda. La deuda la tiene el fondo A, el fondo B o el fondo C. Y estos fondos no son muy proclives a negociar. Estos fondos lo que quieren es cobrar y lo que se dedican es a torturarnos, bien por teléfono, bien por carta, o bien a demandarnos, en su legítimo derecho están, para reclamarnos la deuda, siendo prácticamente imposible la negociación con ellos y pues, llegar a acuerdos de quitas o de aplazamientos y tal se convierte en una situación imposible. De manera que el consumidor se ve prácticamente abocado al pleito. Bien porque pues tome la iniciativa y decida demandar si cree que su préstamo es demandable, bien por usura o bien por cláusulas abusivas, o bien se espera que sea el otro el que le demande con estas peguitas de que os he dicho, porque claro, hasta esta sentencia del 24, pues no estaba claro si este fondo, ¿no? Este titular del crédito podía ser demandado de usura cuando él no es parte en el contrato sigue siendo de CaixaBank o de Wifi, o quien sea, ¿no?
Y luego, por otro lado, porque muchas veces pues demandan a través de entidades gestoras en España, pero no son ellos tampoco los demandantes, sino que es una entidad gestora contra la cual tampoco esta teoría del Supremo, ¿no? De poderles demandar de usura o de cláusulas abusivas sería eficaz. Entonces se nos complica la vida una barra. Afortunadamente, esta nueva ley, que se espera que salga dentro de poco, contiene tres avances fundamentales, bueno, cuatro avances fundamentales para el consumidor. Que de un lado, inmediatamente que compren la deuda, se van a poner en comunicación con el deudor, con los deudores, en consumidores o no, pero en este caso lo que nos interesa es hablar de consumidores, y se van a identificar correctamente, nos van a dar un domicilio en España, nos van a dar una dirección de correo, un número de teléfono en España, y nos van a informar cumplidamente de cuál es nuestra deuda y por qué concepto se está devengando esa deuda. Si es por principal, si es por intereses, si es por intereses de demora, si es porque nos están aplicando comisiones por impago, el concepto que sea, ¿no? Con lo cual, ya no va a pasar esto que pasaba, que el fondo no nos coge el teléfono, simplemente nos reclama la deuda y no sabemos ni a qué responde, ni quién es esta gente, ni nada. En segundo lugar, esta ley no en toda la medida que a nosotros nos gustaría, pero sí incentiva a estas empresas que han comprado estos créditos a facilitar acuerdos de pago, especialmente con consumidor vulnerable. Esto también es muy importante porque es una normativa europea que, he dicho, preocupa mucho en la Comisión Europea el nivel de sobreendeudamiento de las familias españolas y, por lo tanto, tienen que intentar un acuerdo de pago siempre antes de proceder a demandar. Esto es un avance bastante importante. Como os decía, en tercer lugar, la ley ya garantiza que tú puedas oponer a este fondo que te está reclamando la deuda las mismas acciones y excepciones, ¿no? Las mismas posibilidades de defensa que tenías contra el prestamista principal, pues bien fuera que yo ya había llegado a un acuerdo con ellos, bien fuera que son tengo deudas compensables, ¿no? Ellos me deben dinero por otra cosa y por lo tanto se pueden compensar. Bien sea que el contrato contiene cláusulas abusivas, bien sea que la TAE sea usuraria y me pueda pelear la nulidad del contrato. Bueno, pues a partir de que se apruebe esta ley, ya quedará de forma clara estas posibilidades de defensas contra el consumidor, sea quien sea el que le está reclamando la deuda, así pase por 25 manos. Y finalmente, y esto también es bastante importante, tienen la obligación de proporcionar al consumidor vulnerable, exclusivamente, que la condición de consumidor vulnerable viene definida en la ley, es gente que cobra menos de 2,5 veces el IPREM, aunque esto depende, bueno, pues también de las circunstancias familiares y demás. Entonces, están obligados en esos acuerdos de pago, ofrecer quitas, es decir, rebajas del precio del crédito, proporcionales a la rebaja que ellos tendrían de vender ese crédito, ¿no? Porque claro, cuando una empresa compra un crédito a un prestamista, a un CaixaBank, a un BBVA, a quien sea, lo compra más barato. ¿Por qué? Porque es un crédito dudoso, un crédito impagado y no sabe si va a poder cobrarlo o no. Entonces lo cobra siempre por debajo de lo que es la deuda. Imaginemos que la deuda que están comprando es una deuda de 1.500 euros. Pues ellos a lo mejor la cobran por 500 euros. Entonces, si ellos piensan que lo van a vender y van a hacer una rebaja de 1.000 euros, pues esta rebaja la tienen que ofrecer proporcionalmente al consumidor cuando negocien con el consumidor un acuerdo de pago, siempre que este consumidor sea consumidor vulnerable. Por otro lado, está también en el horno, pero en este caso todavía ni siquiera tenemos anteproyecto de ley, porque el plazo de transposición de la Directiva de Créditos al Consumo es de 2 años, y la directiva es del año 2023, o sea que nos vamos a comer el 2024 con toda tranquilidad y ya veremos si sacamos la ley en el año 25, pero contiene también avances muy importantes. En primer lugar, de tipo informativo. Se obliga a las entidades de hacer un despliegue informativo tremendo. De hecho, para mi gusto, roza la sobreinformación. Desde Asufin siempre defendemos que estas condiciones generales de la contratación que se contienen en este tipo de contratos, en todos, ¿no? Porque ya prácticamente todos los contratos son condiciones generales de la contratación, pero especialmente en materia de préstamos al consumo, tendría que ser no un chorreo de condiciones generales de la contratación que no nos leemos nadie,
sino que tendrían que tener otro formato mucho más ágil y mucho más informativo a través de preguntas de comprobación, a través de vídeos explicativos, a través de inteligencia artificial, pero que se lograra el objetivo de que el consumidor esté perfectamente enterado del contenido económico del contrato y con ello pueda comparar este préstamo con otros préstamos y si finalmente decide asumirlo, en contra de nuestra recomendación, pues que lo haga con conocimiento de causa. Esto obviamente mermará las oportunidades de defensa, es decir, si nosotros conocemos perfectamente y hemos admitido y asumido con todas las preguntas posibles endeudarnos hasta las cejas, pues tendremos otros mecanismos de defensa como puede ser la segunda oportunidad, pero desde luego ya no será una defensa por usura o por incumplimiento de las obligaciones de información. Esta directiva también establece la obligación de las entidades prestamistas de reconducir al consumidor endeudado o sobreendeudado a servicios de asesoramiento en materia de deuda, que han de prestar bien los organismos públicos, como pueden ser las OMIC, o bien asociaciones como puede ser ASUFIN, o bien otras entidades de derecho público o derecho privado, pero que tienen que ofrecer estos servicios de asesoramiento de forma low cost, es decir, que el consumidor pueda afrontar el coste que le supone ese asesoramiento. Prevé la posibilidad de que se limiten los precios en los préstamos, es decir, que se topen y no sea legal prestar dinero a más de, me lo invento, el 20%. No sabemos si esto luego España lo va a aceptar y lo va a desarrollar o no, pero así está previsto en la directiva, que los Estados miembros pueden acogerse a esta opción. También está previsto, aunque ya estaba previsto en la anterior directiva y España optó por no acogerlo, que sean nulos los préstamos en los que no se ha hecho una correcta evaluación de solvencia. Voy a insistir en esto porque también nos preguntan mucho. En España, no haber hecho un examen de solvencia conlleva sanciones por malas prácticas a la entidad, pero no conlleva consecuencia de nulidad del contrato. Ojo, esto ocurre en otros países. Se dictó una sentencia por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que lo consideró adecuado a la directiva, pero ese país era Chequia y aquí en España no está. Y finalmente, pues establece también normativa que limita la publicidad y la extrema facilidad con que se conceden los microcréditos, precisamente por todo el peligro que tienen, como hemos contado. ¿Qué defensa tiene el consumidor en endeudamiento? Pues bien, en primer lugar, estas razones de defensa que hemos venido un poquito hablando a lo largo del webinar, que son procedimientos individuales de nulidad de contratos de préstamo. ¿Por qué puede ser nulo un préstamo? En primer lugar, puede ser nulo por usura, ¿no? Que es lo más evidente. Esto concurre en determinados contratos revolving, no en todos, porque os recuerdo que el Tribunal Supremo ha establecido por sentencia que para que un contrato, el que sea nulo por usura, tiene que superar en 6 puntos la TAE media. Ahora os explico esto como, pero que sepáis que en la práctica esto ha hecho dificilísimo ganar un pleito de revolving por usura. Os pongo un ejemplo. Pensemos que tenemos un contrato de revolving del año 2008. En el año 2008, Banco de España no publicaba la TAE media. Esto lo empieza a hacer a partir del año 2010. ¿Qué dice el Tribunal Supremo? No pasa nada. Usted se coge la TAE media del año 2000, aunque su contrato sea del 2008. ¿Por qué ha hecho esto? No sé. Lo ha hecho. Entonces, tenemos un contrato del año 2008 que tiene una TAE, me lo invento, del 24%. Pues yo me tengo que ir a la TAE revolving media del año 2010. Y pensemos que en el año 2010, también me lo invento porque no me lo sé de memoria, la TAE media era del 20%. Nuestro contrato 24, TAE media al 20%. La diferencia es un 4%. No supera los 6 puntos, no es uso. Imaginemos que fuera un 18%. Podríamos decir, hombre, 18 y 6, si supera los 6 puntos, sí es usuario. O no. ¿Por qué?
Porque resulta que las TAEs que publica el Banco de España realmente no son TAEs, son TEDR, que para no volveros locos es interés simple. La TAE contempla el tipo de interés del préstamo, pero también otros conceptos como comisiones, gastos, bla, bla, bla. TDR es el tipo de interés mondo y lirondo. Entonces, ¿qué ha dicho el Supremo? Para que la comparativa sea buena, sea TAE con TAE, usted le tiene que sumar al TDR, es decir, a ese 18%, entre un 0,20 y un 0,30 más. ¿Por qué no lo deja claro y dice 0,20 o 0,30? Tampoco lo sé. ¿Qué hacemos los abogados para cobrarnos en salud? Le sumamos el 30. Entonces, ¿cuál sería la TAE del Banco de España en el año 2010? 18,30. ¿Cuál es la nuestra? 24. ¿Supera ese punto? No, nos faltan 30. Fijaos lo complicado que se ha puesto. Afortunadamente, esto no ocurre en los microcréditos. Los microcréditos, prácticamente el 100% son usurarios. ¿Por qué? Primero, porque son unas TAEs altísimas. Yo, el más bajo que he visto el 500%. Pero es que he llegado a ver del 8.000%, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que no hay TAE publicada media para microcréditos, sino que se consideran préstamos al consumo estándar. La TAE de préstamos al consumo oscila, va cambiando, va subiendo y va bajando, pero nunca es una burrada, ¿eh? Ha habido épocas del 8, ha habido épocas del 10, ha habido épocas del 7, con lo cual ese examen, digamos, de si supera o no supera el 6%, pues lo quitamos de en medio, porque es que lo va a superar con toda realidad. Esta es la situación actual, ¿eh? Luego, ya sabéis que el Tribunal Supremo viene con las rebajas, pero esa es la situación actual. Por otra parte, también puede ser nulo un contrato de préstamo porque contenga cláusulas abusivas que afecten al precio, porque si no afectan al precio no hacen nulo el contrato, es decir, tienen que afectar a la cláusula que explica cómo se remunera ese préstamo, es decir, cómo funciona la aplicación del TAE. ¿Qué ocurre? Que esto en un microcrédito pues no tiene ningún misterio, ¿no? Tú pides hoy 500 euros, me vas a pagar 250 euros de intereses y ¿cuándo me lo vas a pagar? El 30 de junio. ¿Qué misterio tiene? No tiene ningún misterio. ¿Tiene una talla altísima? Sí, usuraria, pero no tiene ninguna dificultad de comprensión. Sin embargo, por ejemplo, como os explicaba antes de cómo funciona una tarjeta revolving, pues sí que tiene problemas de comprensión porque efectivamente esta explicación que yo os he dado en el contrato resulta bastante difícil de entender, pero ojo, porque la normativa ha ido cambiando desde el 2012 en adelante, fundamentalmente a partir del año 2020, entonces va a ser raro que haya un préstamo con dificultad de comprensión y por lo tanto poco transparente y por lo tanto nulo, de revolving a partir del año 2000. Va a ser muy complicado, porque ya a partir del año 2020 les obligaban a las entidades a establecer una serie de requisitos informativos que lo hacían transparente. ¿Quedan más oportunidades? Sí, quedan más oportunidades. ¿Por qué? Porque hay una obligación, hay una serie de obligaciones en la Ley de Créditos al Consumo del año 2011, que ha ido cambiando y que la van a cambiar ahora otra vez por efecto de esta directiva que os acabo de contar, que obliga a dar una serie de informaciones que en muchos casos, en mi experiencia personal, nunca, tampoco se cumplen cuando se instrumentalizan estos contratos de préstamo, ¿no? Y que se refiere a información acerca de la TAE, del plazo, de la cuota, una serie de informaciones que muchas veces hacen que, ¿no? Que cuando demandan a nuestros socios en un monitorio o una reclamación de cantidad, pues podamos defendernos gracias a esta ley de créditos al consumo. Pero ojo, también hay préstamos que son posteriores al año 2011 y que habitualmente sí que cumplen con estos requerimientos, ¿eh? Con lo cual ya nos encontramos en una situación complicada en la que no vamos a poder salir porque incluso si ganáramos el pleito, siempre tenemos que devolver el nominal prestado. Eso siempre, ¿eh? Con lo cual, no quiero terminar este apartado sin recordaros que incluso si queréis defenderos o si podéis defenderos de estos préstamos, es importante que sepáis que hay que pagar el nominal. Es decir, lo que yo he cogido de prestados, esos 500 euros, hay que pagarlos sí o sí, incluso si gana el procedimiento. Con lo cual, cuanto antes lo pague, mejor.
porque esa cantidad genera interés legal. Incluso, en caso de que os incluyan en ficheros de impagados, en ficheros de morosos, si no hemos protestado esa deuda, es decir, si no hemos dicho, oiga, no le voy a pagar los intereses porque son usurarios, pero aquí tiene usted el principal, también los tribunales vienen reconociendo que esa inclusión es correcta porque, uno, no hemos protestado y dos, no hemos pagado el nominal, porque el nominal lo tenemos que pagar con total seguridad. Nos presta dinero y lo tenemos que devolver. Cuestión distinta es los intereses, pero el nominal hay que devolverlo, sí. ¿Qué ocurre si me encuentro en una situación de que ni siquiera voy a poder pagar el nominal, pueda o no pueda pleitear? Pues nos queda la opción de el concurso de persona física o, como se denomina habitualmente, la ley de segunda oportunidad. Esta ley a muchas personas les preocupa porque piensan que con total seguridad van a perder su domicilio, ¿no? Su casa. Lo primero que tenemos que decir es que eso no es necesariamente así. ¿Puede ocurrir? Sí, en determinados casos puede ocurrir, pero no necesariamente es así. También tenemos que advertir que el procedimiento de segunda oportunidad es un procedimiento complicado que admite muchas variaciones, muchas vicisitudes y que debe encargarse a profesionales que sean verdaderamente expertos, porque también hemos tenido la desgracia de ver segundas oportunidades encargadas a empresas que no son expertas y que, bueno, pues es una chapuza que en nada ha ayudado al consumidor, antes al contrario le han perjudicado, ¿no? Entonces, tenemos que saber que existe la posibilidad de que exista un concurso con masa o sin masa. ¿Qué significa con masa o sin masa? ¿Tengo bienes con los que responder? ¿Tengo casa? ¿Tengo ingresos? ¿Tengo coche? ¿Tengo algo? ¿O no tengo absolutamente nada? ¿Mm? No tengo absolutamente nada. Solamente mi salario y mi salario es el salario mínimo y no me lo van a poder embargar, pues nos vamos directamente a un concurso con liquidación, ¿eh? Este procedimiento es rapidito, en el que me van a exonerar de todos los créditos, me los van a perdonar, salvo el crédito público, es decir, las deudas con Hacienda y Seguridad Social, en las que solamente me van a perdonar los primeros 10.000 euros, ¿vale? Luego el resto lo voy a tener que seguir debiendo y pagando como buenamente. Concurso con masa. Es decir, tengo algo. Tengo ingresos que superan el salario mínimo, tengo casa, tengo coche, tengo algo. Es un procedimiento más complejo en el que el profesional va a examinar si es un concurso que, no obstante teniendo ingresos, no obstante teniendo algo que vender, se va a ir a liquidación, pero en esa liquidación sí que vamos a tener que vender nuestros bienes y la vivienda habitual solamente se venderá si esa venta interesa para los intereses del consumidor y del concurso. Me explico. Tengo la casa pagada, pues obviamente se va a vender, porque con el producto de esa venta tú vas a poder buscarte otra casa más barata, necesariamente, y vas a poder pagar a tus acreedores. ¿Vas a pagar todo a tus acreedores? Va a haber un plan de pagos y en ese plan de pagos se van a hacer quitas, es decir, se van a hacer rebajas en tus deudas y se van a hacer aplazamientos. Es decir, que lo vas a ir pudiendo pagar a poquitos, en función de lo que se negocie con estos acreedores, en el marco del procedimiento judicial, esto es todo supervisado por un juez, pero sí que lo vas a tener que vender. Ahora bien, mi casa en el mercado alcanza un precio que no merece la pena porque no voy a poder pagar apenas deudas con él. O mi casa tiene una deuda hipotecaria que no se cubre ni de lejos con la venta de la casa o no se va a poder cubrir otras deudas además de la hipotecaria, pues no te van a obligar a vender, ¿no? Se hará un plan de pagos si se puede hacer con el resto de tus ingresos y si no se puede, se va a ir a un concurso igualmente con liquidación, es decir, con exoneración del pasivo, con exoneración de deudas, con perdón de deudas y podrás conservar, ¿eh? Con lo cual, como veis, no se puede decir a priorísticamente, ¿no? Sin estudiar el caso, si interesa o no interesa un concurso de persona física o interesa más bien defenderse de los préstamos de forma individualizada, no se puede decir, hay que estudiarlo. Y tampoco se puede decir que necesariamente si uno inicia un procedimiento de concurso de persona física, por narices va a tener que vender su casa. Tampoco se puede. Hay que hacer un estudio detallado y pormenorizado del patrimonio y de las deudas de cada uno y elegir
aquella vía que mejor se adecue a las necesidades concretas del consumidor. Y también en estos concursos, incluso si nuestra deuda no es muy grande, se pueden llegar a acuerdos con los acreedores para refinanciar. Y esa fuerza, digamos, negociadora que uno no tiene por sí solo, sí que lo tiene en el marco de un concurso con ayuda del administrador concursal y con ayuda de la autoridad judicial. Bueno, esto lo he cambiado de orden y os lo he contado ya más o menos, con lo cual yo creo, Clara, que voy fenomenal de hora y podemos pasar a las preguntas si es que las hay. Perfecto. Sí, ya hay alguna pregunta por aquí, Marisa, las voy a empezar a leer. Muchísimas gracias. Yo creo que de tiempo ha sido perfecto, o sea que eso, genial. Y yo creo que está todo bastante claro porque hay pocas preguntitas.